sus creencias, sus posesiones? ¿O acaso ninguna de estas premisas definen al ser humano? ¿Acaso nuestra verdadera naturaleza se encuentra más allá de todo condicionamiento social o ideológico? ¿Acaso subyace en lo más profundo de nuestra alma una consciencia de infinita sabiduría capaz de superar todos los límites que nos han impuesto los dogmas científicos y religiosos? ¿Es posible que el mundo en el que vivimos esté controlado por una fuerza regresiva que inhibe y coarta nuestro ilimitado potencial? Si eres de los que piensan que eso es posible, si piensas que el momento de despertar a la verdad ha llegado, sé bienvenido a la celda planetaria. El fenómeno de las visitas de seres de otros mundos en la Tierra parece haber sufrido desde hace más de 50 años una verdadera campaña de desprestigio y manipulación para que el ser humano siga creyendo que está solo en el universo. Una mano negra está tejiendo desde las sombras de la ignorancia una cortina de humo para ocultar una de las mayores evidencias de la historia planetaria, como parte de una conspiración sin precedentes. Para descubrir hasta qué punto la Tierra ha sido visitada por diversas razas foráneas, solo hay que acudir a los textos más antiguos del mundo. Desde el principio de los tiempos, nuestros ancestros dejaron escrito que el hombre convivía con los dioses, unos seres tecnológicamente muy evolucionados, dotados de grandes conocimientos en física y genética, que se autoproclamaban como dioses creadores. Por medio de la manipulación genética, habrían logrado hibridarnos con los primates hasta llevarnos desde el Homo neanderthalensis hasta el Homo sapiens. Hace más de 3500 años, los dioses abandonaron súbitamente sus templos, ciudades, monumentos, zigurats y todo lo que habían levantado con el esfuerzo y la fidelidad del hombre antiguo para desaparecer de la faz de la tierra. Muchos son los que creen, quizás ingenuamente, que los dioses abandonaron al hombre a su suerte. Pero el fenómeno de las visitas de seres no humanos siguió manifestándose, de forma más sutil, siguiendo unas pautas a veces cíclicas, en forma de oleadas masivas de naves que se dejaban ver en todas las culturas del mundo, y cuya interpretación variaba en función del folclore y las creencias de cada pueblo. A partir de 1947 se inició la llamada era moderna de los platillos volantes, una furiosa oleada a nivel mundial de avistamientos y aterrizajes cuya repercusión en la opinión pública obligó a los estamentos oficiales a emprender un plan de ocultamiento basado en la clasificación masiva de documentos OVNI que debían mantenerse en total secreto. Desde 1947 hasta hoy, el fenómeno OVNI ha brindado tantas evidencias que resulta poco menos que ridículo intentar negar todos y cada uno de los aspectos que conforman el llamado problema número 1 de la ciencia actual. Existen más de 20.000 casos documentados de aterrizajes y 150 millones de casos de avistamientos. Solo en Estados Unidos existen más de 5 millones de personas que aseguran haber sido abducidas. Se tiene constancia de que por lo menos 100 naves de origen extraterrestre se han estrellado en territorio estadounidense
y que las fuerzas aéreas han recuperado parte de sus restos y los cadáveres de sus tripulantes. Solamente en Brasil, el gobierno posee 12 toneladas de archivos OVNI clasificados. Todos los indicios conducen a una deducción muy simple. Los dioses de antaño jamás se fueron, siguen entre nosotros, aunque quizás sus planes hayan variado con respecto a los que habrían trazado inicialmente. El volumen de informes, de dossiers, de archivos clasificados, desclasificados, que a lo largo de toda la historia de la ufología hemos conseguido, quienes nos hallamos inmersos en esta investigación, es realmente voluminoso, es muy, muy importante. Hemos podido conseguir evidencias, pruebas, indicios realmente resaltables que nos demuestran que efectivamente desde el año 1947, que era conocido como, digamos, el inicio de la era moderna de los llamados platillos volantes, hasta el día de hoy, es abrumador la cantidad de pruebas que disponemos. Sin embargo, hay una serie de círculos, de sectores pseudointelectuales dentro de la ufología que de alguna forma han hecho circular mucho una frasecita o reflexión, si es que se le puede llamar así, que vendría a decir lo siguiente: bueno, si los extraterrestres fuesen tan negativos, tan oscuros, con sus grandes avances tecnológicos, ya nos habrían arrasado, ya nos habrían invadido y destruido. Yo ante esta frasecita siempre hago la comparativa de un granjero. Un granjero se alimenta de sus cosechas y se alimenta de sus vacas y de su ganado. La última cosa que haría un granjero es quemar sus cosechas, sus vacas y su ganado. Cada día son más los investigadores que se suman a la posibilidad de que ciertas entidades, algunas emplazadas en otros planos dimensionales, obtienen algún tipo de alimento de nosotros. ¿Acaso el cuerpo, la mente y el alma humana contiene algún tipo de vibración de la que puedan nutrirse otros seres? Imaginemos al ser humano como una especie de enorme ciudad, un complejo de vida. El ser humano no es un individuo de vida, sino que está compuesto de miles y miles de millones de células. Cada célula en sí es como un trocito de alma, y voy a utilizar esta terminología no exacta, como una energía vital. Es por ello que en el Pentateuco, en muchas ocasiones, que parece un libro de cocina, sobre todo en el Deuteronomio, están hablando de tirar la sangre al suelo, quemar las grasas, hacer una serie de ritos con los cuales la muerte de ese ser es total y absoluta. Todo su cuerpo muere a la vez y esas energías son desprendidas. En los momentos de máxima exaltación de ese ser humano, cuando se hacen sacrificios humanos o se ejecutan otro tipo de actitudes para destruir a ese ser, esa energía que se desprende es muy poderosa y eso les viene muy bien a estas entidades. Les viene muy bien. No voy a decir que es un alimento propiamente dicho, pero casi. Lo he dicho muchas veces. El mineral es comido por la planta es comido por el herbívoro es comido por el carnívoro, el hombre se come todo lo que hay por debajo. Pero, ¿creemos que la cadena de la alimentación acaba ahí? ¿Somos tan inocentes que podemos pensar que nosotros estamos en la cima de la evolución en el universo? Es absurdo pensar eso. Es más, es infantil. Por encima de nosotros hay muchas razas y por debajo hay muchas formas de entidades y muchas formas de vida que ni siquiera nosotros conocemos. Con lo cual llegamos a la conclusión de que algo o alguien nos mantiene en una granja y se alimenta de nosotros. Estos seres sí que se alimentan de nosotros de alguna manera, pero evidentemente no cociéndonos en una olla y comiéndonos en un plato, sino de la energía que nosotros emitimos, sobre todo cuanto más desarmónicos estamos, cuanto más alterados estamos, cuando perdemos nuestro control y nuestro equilibrio por múltiples razones, ellos cogen esa energía y se alimentan de esa energía. Claro, entonces, ¿qué es lo que van a hacer con nosotros? Intentar desarmonizarnos, intentar que estemos siempre lo más alterados posible. En este sentido, lo que preconizan, lo que procuran es que tengamos enfermedades, que tengamos problemas económicos, que estemos absolutamente entregados al sexo y a las drogas de forma
exagerada que significa perdiendo el equilibrio, y entonces con todo esto generan también miedo en nosotros. Y el principal alimento energético del que se sustentan es de el miedo que nosotros podemos llegar a emitir. En ese sentido, claro que es necesario que todos empecemos a tomar conciencia de esto y empecemos a tomar conciencia que necesitamos estar más tranquilos, más equilibrados, más armónicos, reconocernos a nosotros mismos como los seres de luz que somos y saber que en nosotros está la capacidad para superar cualquier problema. Entonces no tenemos que tener miedo realmente. Y si conseguimos vencer el miedo y estar armónicos y equilibrados, no tendremos ese problema de esa posesión energética que se está produciendo de las razas reptilianas en colaboración con los Anunnakis y en colaboración con los poderes fácticos, las grandes familias, a las cuales es evidente que no les importa a la humanidad más que para utilizarlas para sus propios fines. Lo que sí se alimentan es del trabajo, o sea, nos crearon como esclavos, ¿vale? Esa puede ser una forma de alimentarse. Lo que sí, que hay otras razas que sí realmente lo que se alimentan es de toda nuestra energía negativa. Yo no sé si los Anunnakis lo hacen o no, o los reptilianos, que me da igual, pero sí de lo que estoy seguro por mi trabajo de radioestesista, que me encanta encontrar las causas de las enfermedades a través de otras causas que no se ven, pero existen, sí que sé que hay seres que se enganchan al ser humano, o no se enganchan, o viven en otro plano o en otra dimensión. Esos sí que realmente viven del sufrimiento del ser humano. Eso sí, pero completamente. Y cuando más produzcan ellos, más nerviosismo, más sufrimiento, más dolor, más odio, más rencor,